Muy bien, buenas noches. Vamos a comenzar con la proclamación del Evangelio y intentar una meditación, eh, orar con la palabra para ver qué nos dice el Señor hoy a nuestra vida, ¿no? ¿En qué área de nuestra vida hoy va a tocar, hoy va a trabajar, hoy va a hacer de sus maravillas el Señor? Bueno, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. El Evangelio que la liturgia nos presenta hoy es de Lucas, capítulo 4, versículos 31 al 37. Y dice así: Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y enseñaba los sábados. Y todos estaban asombrados de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. En la sinagoga había un hombre que estaba poseído por el espíritu de un demonio impuro, y comenzó a gritar con fuerza: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó, diciendo: Cállate y sal de este hombre. El demonio salió de él, arrojándolo al suelo en medio de todos, sin hacerle ningún daño. El temor se apoderó de todos y se decían unos a otros: ¿qué tiene su palabra? Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros y ellos salen. Y su fama se extendía por todas partes en aquella región. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, me venía al corazón cuando la leía, la proclamaba, eh, el tema de la autoridad de Jesús, eh, de la autoridad del Señor. Una autoridad que viene justamente de estar muy bien plantado en un lugar sin moverse, sino que eso es en él. Es como que lo que él dice es lo que él cree, es lo que él es lo que él transmite, es lo que él hace. Entonces, y pensaba, digo, ahí está la verdadera autoridad. Cuando acá dice, él enseñaba los sábados, dice, y todos estaban asombrados de la enseñanza porque hablaba con autoridad, o sea, cuando él hablaba no había términos medios, ni había dudas, ni hablaba y podría ser, vamos a ver, vamos a preguntar, y a lo mejor puede ser de otra forma, o no. En su palabra había todo un mensaje clarísimo, firme. Es la verdad. Jesús es la verdad. Él hablaba con palabras de verdad. Él era la palabra hecha carne. Él es la verdad. Él transmitía lo que es. Y no solamente era lo que hablaba en la enseñanza, sino cuando él, autoridad, cuando decía una palabra para que algo se produzca, cuando él exhortaba o daba un mandato o decía o daba una orden, en este caso, a un demonio: cállate y sal de este hombre. Y se fue. ¿Y qué tiene su palabra?, se preguntaban, se decían unos a otros. ¿Qué tiene su palabra? Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros y ellos salen. ¿Qué tiene su palabra?
Y eso es lo que me llega en mi eco personal. Para afirmarme cada vez más en la palabra de Dios. Yo me acuerdo que eh, el Señor siempre me llevó por este camino. Desde el comienzo de mi vida espiritual, Él me dio hambre de conocimiento de Él, de saber quién era Él, quién es. ¿Quién es este Dios que me dijeron que es Padre y es amor? ¿Quién es este Jesús que me presentan? Y esa necesidad de conocerlo. Y después, en ese conocimiento que se me iba dando de a poquito, como con pequeñas cucharaditas, pero que eran en realidad verdaderos alimentos, un alimento que era, eh, parecía como pequeñito, pero en realidad era como si estuviese comiendo una mesa llena de manjares, porque visto hoy a lo largo de mi vida lo que fue la palabra de Dios para mí, lo que fue la presencia de Dios en mi vida, eh, no puedo decir más que agradecer y dar gracias, porque era como si, como que siempre tuve comida en abundancia en ese alimento espiritual que es la palabra de Dios. Y, y siempre le creí, porque me quedé con esa primera imagen del primer encuentro con él, cuando era el alma de una niña de 9 10 años, chiquitita, y creí. Los niños creen, no tienen, no dudan, creen. Los niños también dicen la verdad, y cuando la dicen, dicen lo que piensan, no especulan. Esto es así, digamos que a veces tienen más autoridad que un adulto, al menos para hablar de sí mismos o hablar de lo que vieron. Pensando en esto de la firmeza, pensando en esto de ser transparentes, de ser honestos, de hablar con la verdad más pura, nos sacan a veces los niños mucha ventaja, porque no tienen miedo, porque son inocentes, ingenuos, porque tienen un corazón todavía que no está tan contaminado. Entonces es como que por las mentiras, por los golpes, por las heridas, ellos son. Bueno, y así tenemos que aprender a ser nosotros como ellos. Pero hablando sobre el tema de lo que les quería comentar, el tema de haber creído y seguir así con esa certeza, porque el Señor se me manifiesta y creí y porque tenía corazón de niña, porque fue muy claro todo, no me daba lugar a dudas, y eso permaneció en mi corazón y le permitió al Señor que me diera, que me alimentara con banquetes espirituales sobre la palabra de Dios. Cosa que yo hoy agradezco infinitamente y obviamente que digo, qué bondad la de Dios, qué bondad, qué amor, porque es como decía una vez, en unos videos atrás, Dios verdaderamente ha escrito en mi vida derecho sobre mis renglones torcidos, porque hice de todo, ya lo dije una vez, para que mis renglones sean torcidos y Dios no puede escribir derecho, pero Él escribió derecho. Pero Él fue fiel a pesar de mí. Y llega un día, me acuerdo que fue dentro de lo que yo llamo mi segunda conversión, hablando de conversiones grandes, porque las conversiones se dan a diario, toda la vida vamos a vivir conversiones, conversiones, conversiones. Si queremos crecer en el camino espiritual y le decimos sí al Señor para que Él obre en nosotros, Él se encarga, Él hace su obra de convertirnos en el día a día, de paso a paso, despacito, pero lo va haciendo. Y nosotros no nos damos cuenta, no sabemos cómo. Pero cuando permanecemos en Él, de pronto decir, en esto cambié. Bueno, la cuestión es que un día iba caminando después de esta segunda conversión grande
que tuve, era chica, no me acuerdo, no sé si unos 21, 22 años, algo así. Y iba caminando por el pasillo de mi casa y nunca voy a olvidar este momento, porque una de las cosas que me preguntaba, que me estaba como afirmando en mí, y yo sé que era el Espíritu Santo en realidad, estaba pensando en él, en lo que había escuchado en su palabra, y decía, pero ¿cómo? Yo tengo que creer en él, tengo que creer en él. Claro, porque él es la verdad. Yo puedo desconfiar de cualquier persona, de cualquier ser humano, pero no puedo desconfiar de él porque él es la verdad. Y si él dijo esto, esto es así. Y me quedé tan tranquila con ese pensamiento, tan tranquila, que dije, esto, digo, como que eso quedó en mi vida, fue una semilla, fue una gracia que recibí en ese momento, de quedarme firme en la palabra de Dios, de creerle en lo que Él dice, de creer en sus promesas, de creer en su palabra de verdad, más allá de que parezca imposible. Y vi que en esa confianza fueron creciendo no solo el de creer que es la verdad, sino que fue creciendo la fe, porque de eso se trataba en definitiva. Pero una fe que iba más allá de solamente de creer en su palabra, sino de creer en su acción, sino de creer en su estar, sino de que esa palabra comunica un mensaje, que ese mensaje es, es la verdad, es lo que me ocurre si yo creo en Él, y en Él puedo confiar, porque puedo desconfiar del mundo entero, pero no de Él. No puedo darme ese lujo, porque yo sé que es la verdad. Él lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces vivo cuando mi vida tiene vida verdadera y vida en abundancia, cuando le creo al que dice la verdad, al que es la verdad. La palabra dice que en el Evangelio de Lucas, en los primeros capítulos, que Él es el Dios de los imposibles. Entonces puedo creer que es del Padre, la palabra del Padre, que se encarna y se hace hombre y viene y se acerca a nosotros para salvarnos, se hace criatura para salvarnos, derrama su sangre en la cruz, resucita al tercer día. Y si Él resucita y viene de la muerte, ¿qué no puede hacer? Si Él crea todo de la nada, ¿qué no puede hacer? Él es la palabra de la verdad. Entonces, estoy hablando con la máxima autoridad. Él es la máxima autoridad. Y cuando escucho su palabra y Él me invita a conversar con Él, estoy hablando con máxima autoridad. Y Él me invita a hablar como Él. Él me invita a hablar con autoridad. Te estoy contando esto y esto es. Te estoy contando la verdad. Pensar la vida desde Él, pasar por su corazón y desde ahí, desde su corazón, empezar a mirar la vida, ver la vida, entender la vida, darle explicación a todo, a lo que vemos, a lo que no vemos. Darle explicación, encontrar el sentido, el para qué, el por qué, el hacia dónde voy, el de dónde vengo, el todo. Encontrarme con que en Él están todas las respuestas a mis preguntas, a mis inquietudes, y en Él está la salida a todos mis problemas, a todas mis crisis, a todas mis situaciones más difíciles. Y en Él encuentro todo consuelo, y en Él encuentro todo amor, toda misericordia, en Él encuentro que, que soy infinitamente amado y amada, de que fui pensada, qué valor que tengo, fui pensada, no soy fruto de la casualidad,
No soy solamente fruto de la unión de dos personas. No, fui pensada por un Dios que es mi Padre y que me amó infinitamente en el momento que me pensó, y me pensó feliz. Qué hermoso. Entonces tengo que creer en eso, y sí tengo que creerlo, porque Él es la verdad, porque Él habla con autoridad, y a mí me invita a hablar de la misma manera. Entonces cuando digo esto lo tengo que decir convencida, convencida, y me lo digo a mí misma, y se lo digo a mis hermanos, se lo digo a mi familia, se lo digo al resto del mundo. Más allá de todas las miserias que pueda llegar a tener, más allá de todo, de toda mi pequeñez, de toda mi miseria, de toda mi pobreza, estoy convencidísima del valor que tengo, porque fui pensada, amada, creada en el amor, llamada a la vida en el amor, por el amor mismo. ¡Qué belleza! No tengo más que decirle al Señor, Señor, aquí estoy para que me salves. Señor, aquí estoy para que hagas de mí lo que quieras, para que me salves, para que me hagas feliz. En ti, sí, sí quiero, sí. No tengo ni la más mínima duda. No tengo la más mínima duda. Muchas veces, a veces decimos, y tu voluntad, ay, cómo me cuesta tu voluntad, Señor. Sí, cuesta. Porque hay que morir muchas veces a toda la crianza que hemos tenido y la educación, pero no solo eso, sino nuestra propia educación a nosotros mismos, mis propias decisiones, cómo yo he decidido educarme a mí misma, o en todo caso, las elecciones que he hecho a lo largo de la vida, que más de una vez no tuvieron que ver con la enseñanza de Jesús, con la propuesta del reino o con la verdad del reino de los cielos, sino que eran cosas que, bueno, que desde mi humanidad me gustaron, las acepté, bueno, y me fui formando, me fui haciendo, pero en el conocimiento de Dios voy de repente rompiendo todo aquello que no es de Jesús, que no es del reino de los cielos, que no es como el Señor, como mi Padre del cielo me soñó, sino que lo tengo que romper, tengo que renunciar a muchas cosas que no son de Dios. Tengo que ser dócil, tengo que creer en la verdad. Y nuestra iglesia, el Jesús a nuestra iglesia lo hizo tan hermosa en ese sentido, tan hermosa. Nosotros no somos a veces como, con todo el respeto lo digo, porque amo a mis hermanos cristianos, evangelistas, protestantes, lo que sea, porque son hermanos, porque tienen una manera de orar que madre mía, algunos. O sea, he estado en encuentros con ellos y pude sentir la unción con la que oraban. O sea, lo pude sentir, pero más allá de eso, amo a mi iglesia y no me voy a mover, a pesar de la invitación que me hicieron, no me voy a mover de mi iglesia. No, porque no puedo negar la verdad de lo que vi a los 10 años. No puedo negar todo lo que Él me hizo vivir desde el comienzo, que nació con la Iglesia Católica y en donde me presenta a María y a la Eucaristía. Entonces digo, los dos pilares que tenemos que son nuestra fuerza, que hacen que la Iglesia no se caiga a pedazos. Entonces, yo digo, y qué belleza lo que el Señor hace con nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que pensar nada nuevo ni nada distinto. La verdad que se ha revelado y que se fue dando a entender y comprender a través de los siglos, eh, ese entendimiento de la verdad revelada, eh, la tengo ahí y no me tengo que mover. Yo no voy a ser más inteligente que el Espíritu Santo hablándole a la iglesia a lo largo de los siglos. Yo simplemente digo, comprendiendo mi pequeñez, creo en la iglesia, creo en lo que el Espíritu Santo, en la presencia de Dios que es fiel, por lo tanto ha estado, ha revelado, ha mostrado la verdad. Y de ahí no me muevo. De ahí no me muevo, no me quiero mover, porque esa es la verdad. Y la iglesia habla con autoridad en el nombre de Jesús. Y yo, comprendiendo mi pequeñez, cuando no entiendo algo, simplemente hago como María.
María nos da escuela sobre eso, lecciones sobre cómo actuar cuando no entendemos. Ella no entendía, perfecto, no entendía, pero guardaba eso en su corazón. Mantenía silencio ante lo que no entendía. Y seguramente le habrá preguntado al Señor más de una vez, ¿cómo habrá sido esto? ¿Y cómo será? Lo guardaba y esperaba esa respuesta. Por eso, cuando no entiendo algo, no hablo. Cuando no entiendo algo, espero en Dios. Que cuando Él quiera y verdaderamente necesite esa respuesta, me la va a dar en el momento oportuno. Y creo que en esa firmeza es como se va forjando esa personalidad, ese carácter de Cristo en nosotros, esa fuerza de Dios en nosotros. Para poder hablar con autoridad hay que estar seguros. Y nosotros tenemos una iglesia tan hermosa que nos hace hablar en la verdad porque nos la da, nos la brinda, la atesora, la conserva, la cuida a esa verdad revelada y nos la da a todos sus hijos. Y los hijos se alimentan de esa verdad y se van formando y configurando la persona de Cristo en nosotros desde esa verdad. Y cuando creemos, sin dudar, comenzamos a hablar en el nombre de Cristo con autoridad. Cuando a mí vienen y me dicen, o yo misma veo un problema, una necesidad de liberación, no empiezo a hacer cosas raras ni nada por el estilo. Cuando tengo una necesidad o algo, cualquier cosa, por imposible que parezca, simplemente se la entrego al Señor. Señor, mira, acá pasa esto, aquello, lo otro. Siento esto, siento. Hablo como Moisés lo hacía con el Señor, como un hombre habla con su amigo, dice la palabra. Así, después rezo el rosario, voy a misa y dejo que el Señor ore por mí, se entregue por mí al Padre. La víctima, el sacrificio, la víctima del sacrificio. Y lo vivo con el mayor amor, agradeciendo a Dios tanto amor. Le pido nada más que a Jesús que Él me haga mantener en este amor, en esta fe. Y no sé si quedó grabado algo porque no tengo el micrófono, pero bueno. Amén. Gracias.